Shalom, shalom, como siempre, antes de empezar, doy toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Harakagudash, doy a mis apóstoles, maestros y de la gran Molino, y shalom a todos los hermanos y las pocas hermanas que están en sinceridad. A ustedes les digo shalom. Ok, también quiero mencionar quiénes son los verdaderos israelitas hoy en día, que hoy en día los verdaderos israelitas de las escrituras consisten en los llamados afroamericanos, latinoamericanos, indígenas e indios seminoles, o que esa es la principal gente de Israel, que son llamados mexicanos, guatemaltecos, negros, llamados venezolanos, colombianos, cubanos, argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, ok, nicaragüenses, dominicanos, puertorriqueños, pero su sangre regresa a la de un israelita, ok, y también hay israelitas en dispersión por el resto del globo, que se miran como europeos, se miran como españoles, como italianos, como franceses, ok, se miran como asiáticos, se miran como japoneses, chinos, coreanos, ok, rusos, alemanes, ucranianos, se miran como de África, ok, pero su linaje regresa a ser la de un israelita. Hay pequeños grupos en todas las partes del mundo que son israelitas, viven como gentiles, ok, como esa nación, adoran a los ídolos de esa nación y tienen las costumbres de esa nación, pero su linaje regresa a ser la de un israelita. Ok, tenemos hermanos en Italia, y yo hace un tiempo vi un hermano en Ucrania, GMS Ucrania, y puede que haya más hermanos por ahí, okay, que yo no conozca. Okay. Y voy a empezar aquí en este pequeño artículo. Okay. Dice, el incendio terminó, pero los residentes de Boyle Hayes, okay, Salakia no sé pronunciar bien el inglés, se enfrentan a otro problema, el olor a carne podrida. Donde antes dominaba el humo espeso, donde antes dominaba el humo espeso, ahora se impone el hedor de alimentos en descomposición dentro del almacén frigorífico operado por Lineage en Los Ángeles. Ok, un almacén que tenía congelado alimentos en Los Ángeles se quemó por el incendio, ok, solo hizo que los alimentos se descongelaran y se empezaran a podrir. Las autoridades ordenaron retirar toda la comida podrida en 45 días por los riesgos sanitarios y ambientales tras el incendio en Los Ángeles. El incendio en un almacén frigorífico operado por Lineage en Los Ángeles dejó una consecuencia que persiste más de una semana después de apagadas las llamas. 85 millones de libras, ¿ok? Más de 38 millones de kilogramos de alimentos en descomposición emiten un olor que obliga a vecinos de Boyle Heights a permanecer puertas adentro y cubrirse con pañuelos, informaron en Nueva York Times, Los Angeles Times y The Guardian. ¿Okay? Las autoridades ordenaron retirar toda la comida podrida en 45 días por los riesgos sanitarios y ambientales. Ok, momento. Ok, y esta carne y comida en descomposición que dice alerta en Los Ángeles por invasión de moscas y roedores tras incendio en vecindario. Un incendio desató una plaga de moscas y roedores que mantiene en alerta un vecindario de Los Ángeles. Residentes denuncian malos olores mientras crecen las críticas a la gestión a la alcaldesa Karen Bass. ¿Ok? Aparte del mal olor, están los roedores, ratas, ratones y muchos insectos, ¿ok? Moscas verdes asquerosas, ¿ok? No sé si han visto esas moscas que están en la mierda de algún animal. Están bien gordas, están verdes. Ok, y eso es lo que está pasando allá en Los Ángeles. Más los 45 millones de kilogramos. Más los 45 millones de kilogramos de descomposición, ok, carne podrida. ¿Y qué significa eso? Se perdió 85 millones de libras de alimento. Ok, ok, que es carne de res, carne de cerdo, ok, carne de pollo, mariscos. Ok, un principal alimento en Los Ángeles o en básicamente la mayoría de los países, carne de res, el pollo, los mariscos, la carne del puerco. Y esto básicamente va a enfrentar hambruna. Ok,
que aún no estamos exactamente en el tiempo de que va a venir mucha hambruna, pero poco a poco va a estar entrando hambruna hasta que ya no haya comida en el supermercado, vayas a la tienda de la esquina, ya no haya ni sopa, no haya crema, no haya queso, no haya tortillas, ¿ok? Dice, vamos a estar aquí en Ezequiel 7:26. Calamidad tras calamidad caerán sobre ti, dolor sobre dolor, desastre tras desastre. El mensaje del profeta no será escuchado y habrá juicio. Ok, que el mensaje del profeta está siendo escuchado, pero únicamente por el electo. Ok, de ahí en más no está siendo escuchado. De ahí en más no está siendo escuchado el mensaje. Las gentes, los israelitas que están en gentileza, están en ignorancia, ignoran totalmente este mensaje, estas advertencias de los hermanos que están en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Washington, en todo el país de Estados Unidos, los hermanos que están aquí en México, hermanos allá en Perú, ok, hermanos en Jamaica, hermanos en Italia, hermanos en Canadá, hermanos en muchas partes del mundo, están siendo ignorados sus advertencias, ok. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos y plagas en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Un desastre tras otro. Será que Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Ok, como dije, ese incendio que hizo que se pudriera tanta comida, va a ser hambruna. Va a hacer que haya hambruna en los Estados Unidos y en diferentes países. Y también tengo este pequeño artículo sobre la carne elaborada en laboratorio. Ok, dice Estados Unidos abre una nueva era al aprobar la venta de carne cultivada en laboratorio. Ok, van a escasear los alimentos, la carne de res, carne de pollo, carne de puerco, los panes, los cereales, ok, las pastas, para empezar a vender su porquería, sus alimentos sintéticos. Sabrá de qué sea esta mierda de alimento, que ni es alimento, que solo es una carne que están elaborando, pero claramente no van a decir de qué es. O puede que digan de qué es, pero puede ser mentira. ¿Ok? Si Estados Unidos abre una nueva era al aprobar la venta de carne cultivada en laboratorio. Un restaurante de José Andrés era el primero en recibir el pollo artificial de una de las dos compañías que han recibido la autorización. ¿Ok? Van a empezar a vender esta carne. Esta, bueno, deja leer más este artículo, ¿ok? Pero esta carne va a empezar a estar en el mercado, va a sustituir la carne real, poniendo como excusa de que ya no hay carne real, ya no hay alimento, y van a empezar a vender y meter este alimento sintético. Ok, dice, se la queda. Dice Jeremías 4:20. Un desastre tras otro, todo el país está en ruinas, de pronto son arrasadas las tiendas y han sido destruidos los cimientos. Ok, incendios, luego hambruna, luego sequía, luego tormentas, luego tsunamis, luego terremotos. Todo eso va a empezar a llegar uno tras otro, como un desastre tras otro. Todo el país está en ruinas, de pronto son arrasadas las tiendas y han destruido los cimientos. Jeremías 25:33. Y yacerán los muertos de Yahweh en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se echarán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. O que habrá muertos por incendios, habrá muertos por inundaciones, habrá muertos por terremotos, muertos por hambre, muertos por ataque de fieras, muertos por catástrofes naturales, ¿ok? Muertos por otras gentes, asesinados por querer hurtar su comida o el poco alimento que tenía, van a ser matados, ¿ok? Y va a haber muertos en el mundo como nunca ha habido. Dice Mateo 24 y versículo 7, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Solo es el comienzo de los dolores del parto, ¿ok? Luego vendrán más. Estos terremotos, estos incendios, es solo el comienzo.
Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no había desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O que ni el diluvio, que básicamente mató a toda la población y solo dejó 8 personas, va a ser tan horrible y devastador como lo que está por venir. Ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, que pasaron juntas, van a traer el mismo juicio, el mismo terror que está por traer la Tercera Guerra Mundial, el día del juicio de Yahweh Bahasham Yahushai. ¿Ok? Y con eso doy toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bahasham Yahushai Bahasham Hargagudash. Doy honores a mis apóstoles, maestros ancianos de la gran Piramolino, y se regó a los hermanos y a las pocas hermanas que están en esa verdad en sinceridad. Shalom.